Presentar al apóstol Mario Rivera. Yo sé que muchos ya lo conocen, pero recibámoslo, hermano, con alegría y con gozo por el mensaje, la palabra apostólica. Apóstol, Dios lo bendiga. Uno, dos. Gloria a Dios. Amén, hermano. Dios los bendiga nuevamente. Gracias al Señor que nos ha dado la fuerza para estar recibiendo como manantiales de vida a través de la palabra que los siervos del Señor están trayendo. Quiero tomarme así rápidamente un tiempecito de parte del apóstol Edwin. Me habilitó para decirle que hay unos libros que he traído que podría servirle mucho para entender algunos conflictos de carácter espiritual. Creo que todavía habían 7 libros aproximadamente que trajimos de diferentes títulos. Había uno, no sé si hay todavía, Las batallas internas de la mujer, que es el más reciente que mi esposa acaba de publicar. 6, uno, El modus operandi de las tinieblas, un libro que explica cómo el enemigo busca 5 cosas en el ser humano para poder levantar un modus operandi en contra de él. Está otro que se llama Los sistemas de las esferas espirituales, que trata con las diferentes atmósferas. Por ejemplo, la atmósfera de Egipto, la atmósfera de Babilonia, la atmósfera de Moab, etcétera, de los imperios que atacaron a Israel. Cuáles son las atmósferas para poderlas distinguir y discernir en nuestro ambiente. Otro que se llama El poder de la obediencia, también un libro muy importante que nos explica cómo obedecerle a Dios, porque creo que la obediencia es uno de los temas que debemos prestarle atención, pero muchas veces nos incomoda el oír que es necesario obedecer, que es mejor obedecer. Y otros libros más que le recomiendo que los pueda adquirir para que su vida sea fortalecida y bendecida a través de la enseñanza. Escuchamos hoy por medio del apóstol Sergio que una forma de liberarnos es alcanzar conocimiento. Y esos libros que el Señor me ha permitido escribir no tienen testimonios, sino que están basados con principios de guerra espiritual tomados directamente de las Escrituras. Entonces lo hicimos así para que la gente tenga a la misma vez paz en su corazón, que estamos utilizando mucho la Biblia para poder expresar y dar a conocer esos principios espirituales que nos bendicen a nosotros y nos dan. De parte del hermano Edwin, ¿verdad? Que Dios nos ayude y me ayude a mí más que todo para poder exponer la parte que me corresponde de este tema. Padre, en el nombre de Jesús, gracias nuevamente por el privilegio que nos regalas de estar como sentados alrededor de tu mesa para meditar en tu palabra, Señor, para que nuestro espíritu, alma, sea espiritualmente nutrido, saciado, sanado, consolado, liberado. Señor, toda la suma de tu palabra se cumpla en nosotros y que nuestro cuerpo reciba también la salud como consecuencia de tener una alma que está prosperando cada día, que está alcanzando mayores medidas en este tiempo final y que nos acercamos a la estatura del varón perfecto. Ayúdanos a todos, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la primera parte de mi participación, pues di más o menos la introducción de lo que es ser restaurados con un altar como de justo, ser justos, y que la base que utilicé, por eso quiero desde ya poner ese texto que estamos utilizando como base, Primera de Reyes 18:30, donde Elías se dirige al pueblo de Israel
quienes habían caído en apostasía, y les hace un llamado de acercamiento: acérquense. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó, dice, delante de los ojos de ellos el altar del Señor que había sido derribado. El siguiente versículo describe en qué consiste esa restauración. A mí me llama mucho la atención porque nos deja ver que utilizó algunas cosas que no son muy usuales dentro de lo que era la técnica o la cultura de levantar altares. Es la única vez que se mira en la Biblia que utiliza específicamente 12 piedras, y que además de eso se hace una zanja alrededor del altar, capaz de poder contener, dice, 2 medidas de semilla, pero la idea era ponerle agua, llenar esa zanja de agua y poner sobre el altar el holocausto, y que ese altar tuviera la respuesta de Dios. Ese fuego divino que cayó consumió el holocausto, y eso fue lo que impresionó mucho a aquella multitud que se acercó para ver lo que Elías estaba haciendo. Me llama la atención y pienso yo de que cuando la escritura dice que tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, ¿qué habrá sentido aquellos hombres que pertenecían a las tribus que estaban representadas en esas piedras? Porque no cabe duda de que ellos entendían lo que Elías quería simbolizar en ese momento, cuando estaba poniendo 12 piedras, una por cada tribu. Y entonces las tribus que eran necesarios se acercaran, que fueran liberados de la apostasía en la que habían caído. Mencionaba en la primera parte de que eran, por lo menos en la división del reino de Salomón, cuando él muere, entonces 10 tribus se quedan en el lado norte y el resto se va al lado sur. Es interesante esto porque entonces podemos ver cuáles eran las tribus que estaban en una apostasía en el reino norte, donde la capital, dije, era Samaria, y donde había Acab y Jezabel, hermano, quien estaban arrasando con la fe del pueblo de Israel. En el reino sur se encontraba las tribus de Judá, Benjamín y la mitad de la tribu de Leví, que había quedado de la otra mitad que se fue para el norte, en la división de reino y apostasía en la que ellos habían caído. Ahora, esto es interesante ver todo esto, porque aún, hermano, hasta el día de hoy se cree que estas tribus están perdidas. No han regresado, todavía no están completas, no están integradas en las otras tribus, que algunas de ellas pues ya están identificadas y agrupadas posiblemente en algunas zonas de Israel el día de hoy, pero estas 10 tribus todavía están perdidas. Hasta donde la apostasía llevó a que ellos se dispersaran por todo el mundo, y que hay una intensa búsqueda de parte de las personalidades, el gobierno, las influencias más poderosas de Israel, tratando de agruparlos de nuevo. Entonces la apostasía realmente es algo terrible, que no podemos verlo nosotros como algo insignificante, y esa es la corriente, como decía, que se está moviendo hoy en día. Cantidades de hombres y mujeres se están desviando y están yendo por otros rumbos. Ministerios de mucho peso se están desviando también, hermanos. Realmente algunos de ellos vienen del mismo, y que ahora predican algo diferente, tienen una motivación diferente, y algunos, hermanos, osadamente han publicado que ya no creen en algunos principios que nosotros creemos, ya no creen en que hay un arrebatamiento de la iglesia, ya no creen en la importancia que la mujer debe de tener una señal de autoridad, etcétera, y algunas cosas. Es más, participar de la mesa del Señor ya no creen. Yo estuve en una iglesia, por cierto. Eso es mal que tiene de acercar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entonces, nosotros estamos en un tiempo muy similar al que vivió el profeta Elías, y confrontó no solo, dije, el paganismo, que es diferente a la apostasía, y que es más terrible caer en apostasía que haber sido paganos, aunque no es algo sencillo, pero es más terrible, porque el apóstata viene a ser 7 veces peor que antes. Entonces, ser
apóstata es más duro incluso de volverlo a evangelizar. Es más fácil evangelizar a un pagano que tratar de rescatar a un apóstata. Es más duro. Y es más, a usted le contesta hasta con versículos bíblicos. Cuando usted le habla, mira la Biblia, dice, no, yo lo sé. Y hasta le da capítulos y versículos, y son tan tremendos que hasta le da comentarios bíblicos, hermano. Entonces es más difícil. Ahora, entonces, él levanta 12 piedras y cada una representaba cada una de las tribus. Puso una por Rubén, por Simeón, por Leví, por Judá, por Isaacar, por Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Yo le mencioné a usted el significado de cada nombre en la primera parte, y que ahí hay enseñanza de lo que ellos pierden en la apostasía. Y yo voy a empezar a explicar hasta donde pueda, una por una. Entonces ahorita me toca hablar qué representaba la primera piedra, de qué tenía que ser restaurado Rubén. Entonces la apostasía de Rubén tuvo que ver con una profanación. Eso significa que Rubén, lo que llegó a su vida es que cayó en una profanación. La profanación puede ser que fue él directamente profanado, o él profanó algunas cosas que eran de carácter santo, de carácter que no le pertenecía a él, traspasar los límites que había eso. Y la Biblia explica, por supuesto, en qué consistía la profanación. Eso está en Primera de Crónicas 5:1. Quiero leer Primera de Crónicas y después vamos a leer Génesis 49, donde está narrado lo que es la profanación directamente dicho por el padre de Rubén. Pero aquí hay algo interesante que no está dicho en Génesis 49, perdón, y que voy a volverlo a poner, que apreté esto sin querer queriendo. Y entonces, Dios mío, otra vez va a caer esto. Bueno, gracias a Dios que no son piedras para tirar, ¿verdad? Sino que solo son para verlas. Entonces decía que Crónicas explica algo muy interesante. Y entonces dice ahí, y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él, José. Entonces quiere decir de que según Génesis y este pasaje, quien profanó directamente fue Rubén, la persona de Rubén. Pero que su profanación, que le impidió mantenerse como primogénito, le afectó a todos los hijos de Rubén. Toda la tribu de Rubén dejó de ser primogénitos. Y esto es interesante, porque cuando nosotros miramos en la Biblia de que en la medida que nos acercamos a la venida del Señor y que se supone que hemos avanzado también nosotros en la restauración, la Escritura dice que nos hemos acercado a una dimensión. Vosotros os habéis acercado al monte Sión, ¿sí? La ciudad ¿de quién? Del Dios vivo, a la miriada de ángeles, dice, a la asamblea, le estoy parafraseando, de los primogénitos que están inscritos en los cielos, sus nombres. Entonces quiere decir de que cuando un primogénito es destituido de su posición, entonces, hermano, no va a tener ese acercamiento a ese monte. Y es interesante saber que el monte, según el mismo apóstol Pablo, en Gálatas, él menciona y dice que los que son de ese monte tienen un sello de libertad. La Biblia dice por medio del apóstol Pablo, y que esto dice, hay dos montes, por decirlo así. Uno es el monte de Sinaí. Y ese monte de Sinaí dice que está representado por Agar, la esclava, que da hijos en esclavitud. En cambio habla después que nos hemos acercado también a la Nueva Jerusalén. Y dice, y esta es Sara, nuestra madre, que da hijos en libertad. No sé si me está dando a entender que una persona
mamá o papá que está atado pone a sus hijos en la misma condición. En cambio, cuando hay un papá y una mamá libres, va a dar a luz hijos en libertad. Papá y mamá en esclavitud, da a luz hijos en esclavitud. Papá y mamá en libertad, da hijos en libertad. Por eso cuando nosotros nos liberamos y recuperamos lo que pues hayamos perdido, hermano, nuestros hijos van a ser beneficiados porque ellos van a llegar a experimentar también la liberación en la misericordia de Dios. Entonces nos conviene a nosotros entender la importancia de la libertad, porque así como José, que era el hijo número 11, lo cambiaron de lugar según Crónicas y le entregan a él la primogenitura, y cuando José entra a ser primogénito ahora en la nueva cronología de los hijos de Israel, entonces beneficia a sus propios hijos, aunque hubiesen nacido en Egipto, hijos también de una egipcia. Mire qué interesante. Ahora entonces se cambia el orden de los primogénitos. Entonces quiere decir de que nosotros no podemos permitir desaprovechar la invitación de Dios para acercarnos de nuevo al altar restaurado. Y que en alguna manera usted es Rubén, porque usted es primogénito, usted ha sido llamado para ser la iglesia de los primogénitos. Entonces no podemos permitir, pero entonces hay que entender quién es un primogénito realmente. Entonces hay que colocar la piedra. Ahí está usted, mire hermano, ese es usted. Y esto es interesante porque entonces, ¿qué es lo que hizo? Dice que profanó. Entendamos el concepto de lo que es profanar. Por ejemplo, así simplemente significa tratar una cosa sagrada sin el debido respeto o aplicarla a usos profanos. Eso es lo que dice un diccionario. Pero además de eso, mire todo lo que significa profanación. Esto es bien interesante porque significa hacer impuro o inmundo algo o a una persona, corromperle la pureza, corromperle la perfección, contaminarlo, hacer algo ceremonialmente o ritualmente no limpio, deshonrar o volverlo sin honor. Eso significa lo que representaba que Rubén hubiese tenido que ver con algo profano. Entonces, participar de algo impuro, de algo inmundo, corromper la pureza, corromper la perfección, contaminarse, hacerse ceremonial, etcétera. 6 cosas. Cuando estas 6 cosas implican profanación, la condición de la persona es la siguiente. Significa que una persona o estado o condición donde la bendición es incapaz de que repose ahí. Es decir, que una persona considerada profana desde del punto de vista de Dios, desde los ojos benditos de Dios, esa persona es incapaz que repose ahí la bendición. Es decir, que aunque la derrame Dios, como está como profanado, tiene como agujeros donde por más que se le ponga bendición, la está perdiendo. Se está fugando la bendición. Por eso este concepto es bien interesante. Este es un concepto judío de lo que significa la profanación. Incapaz de que repose la bendición ahí. Entonces te pueden estar bendiciendo, pero es incapaz de que repose ahí, porque hay una profanación. Ahora, cuando hablamos de profanación, debemos de llevarlo hasta el punto de vista de la santidad. Porque nosotros quizás de alguna manera hemos oído la profanación. Por ejemplo, cuando uno lee un periódico allá en nuestros países donde dice: malhechores profanaron el campo santo, y ponen la noticia: entraron, abrieron unas tumbas, robaron los huesos, qué sé yo, o se dieron cuenta que el que había enterrado, sus familiares lo enterraron con joyas, con anillos, y aquellos malhechores vieron y después vinieron 24 horas más tarde, profanaron según ellos. Pero también a nivel religioso, en los periódicos, cuando un malhechor entra a un templo, vaya, tradicional, y se llevó el cáliz
Y dice, profanó y se llevó los ídolos, los artículos para la Eucaristía, qué sé yo. Ok. Sin embargo, el verdadero concepto viene de la idea cuando Antíoco Epifanes entró al templo y cometió lo que se llama la abominación desoladora. Pero lo que hizo Antíoco Epifanes, que es, hermano, prototipo del anticristo, que se supone lo va a hacer también en los días que el tercer templo esté levantado, dice que se va a sentar en el templo haciéndose pasar como que es Dios. Y entonces, pero Antíoco Epifanes lo hizo. Y la intención de Antíoco Epifanes era poner un ídolo dentro del templo, y lo hizo. Y el dios que puso se llamaba Zeus, porque era el dios del imperio que representaba Antíoco Epifanes. Pero para poder poner ese dios, tuvo que saquear todo lo que había en el templo. Eso dice la historia. Entonces entró, rompió las puertas del templo, sacó todo lo sagrado y después puso a Zeus dentro, solamente del lugar arquitectónico. Ya no habían los vasos sagrados, ya no estaba el menorá, ya no estaba el altar del incienso, y todo lo saqueó él. Y entonces puso el ídolo por dentro. Ahora, esto es interesante porque esas cosas son 12 cosas que sacó Antíoco Epifanes, y eso representa valores espirituales dentro de la vida del hombre, porque resulta de que ahora, hermano, el templo es usted y soy yo. Esta es una figura más o menos del templo arquitectónicamente. Esto es lo que se llamaba, lo que como dicen en mi pueblo, el blueprint del templo. Esto es la idea más o menos vista de un lado. Esta es sugerida con las columnas ya, hermano, recostadas en forma de piernas. Sin embargo, este templo, el diseño original es el hombre. Porque exactamente en el lugar dijo, qué cosa más impresionante, esto no es más que la casa de Dios. Entonces, en ese mismo lugar, ahí se erigió este templo. En ese mismo lugar. Y exactamente dicen los estudiosos que en la parte donde se supone que Jacob puso la cabeza, ahí corresponde al lugar santísimo. La parte del tórax, toda esta parte desde la cintura hacia el cuello representa el lugar santo, y esta parte representa donde está el altar del holocausto, representan los pies. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque entonces la idea de la apostasía es profanar el templo que nosotros somos, haciéndonos perder los valores de las cosas que Dios ha puesto, el interés en las cosas espirituales. De tal manera, hermanos amados, de que una persona entonces con promesa de ser el portador del Espíritu Santo, contrista al Espíritu porque comienza a hacer cosas que lo apagan, que lo contristan, etcétera, porque ha permitido que se profane. Para darle otra idea, por ejemplo, aquí ya está más sugerido todo. Usted puede ver a este lado, este es el templo arquitectónico. Es como más o menos se mira el plano, un lugar santo, lavacros, pórtico, 5 lavacros del norte, del sur, las columnas, aquí el mar de bronce, el altar. Esto se llama templo Hierón. La palabra Hierón significa templo de ídolos, templo arquitectónico hecho con manos de hombres, según Mateo 4:5. Pero esto, cuando Pablo dice, mas vosotros sois el templo del Espíritu Santo, ya no utilizó la palabra hierón Pablo, sino que utilizó la palabra naos. Y naos significa templo del Espíritu Santo, el cuerpo del creyente redimido y regenerado, trabajado por la mano de Dios. El templo naos significa un templo hecho no por mano de hombre, sino por la mano de Dios. Y mire usted entonces, ahora ya está sugerido el mismo plano, y es exactamente un hombre. Entonces, si hay espíritu de apostasía representado en Rubén, es llevar a la profanación, y es de que la persona ahora sea incapaz de retener la bendición por dentro. Y eso es tremendo, hermanos, porque nosotros necesitamos saber entonces de que Dios es
alguien inversionista en nuestras vidas. Y cada vez que nos reunimos, adoramos y alabamos al Señor, Dios derrama de su presencia, derrama su Espíritu Santo. Hermano, nos derrama espíritu de paz, espíritu de unidad, espíritu de gozo, espíritu, hermano, de sanidad. Pero ¿qué sucede? La gente puede estarlo recibiendo, pero como ha sido profanado, está perdiendo también. La realidad de muchas vidas de creyentes es que en el momento de la palabra y de la administración son ayudados, recuperan la paz, son liberados, pero al salir de las puertas posiblemente vuelven a sentirse igual, porque necesitan una restauración. Entonces, esto es exactamente lo mismo, pero ahora quiero entonces dirigirme realmente. ¿Quién era Rubén originalmente? ¿Qué significa lo que la Biblia dice ahora directamente por boca de Jacob? Ya leímos Crónicas exactamente lo mismo, pero ahora Jacob, el padre de Rubén, le dice: Rubén, mi primogénito, tú eres mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder. Ahora aquí explica la razón: porque fuiste inestable como el agua, no serás el principal. Porque subiste a la cama de tu padre y al subir a mi lecho lo profanaste. Entonces mire lo que era ser primogénito, principal. Pero él profana la cama de su padre. Ahora, lo que significa: tú eres mi primogénito, el principio de mi vigor, el que lleva el poder de los principios. Ser primogénito es el que tienes el poder para iniciar algo. Ser primogénito significa el que tiene el poder de los pequeños comienzos, pero que va rumbo a finalizar lo que comenzó en la medida mayor. No sé si me está captando lo que digo. Eres el que tiene el poder de los principios. Eres el que tiene el gozo del principio, la esperanza, la alegría del principio, la búsqueda del principio, la sensibilidad del principio, la gratitud del principio, el amor a la palabra del principio, el congregarte como al principio, el servir como al principio. El apóstol Sergio decía ayer, yo lo venía escuchando con el hermano Hugo cuando veníamos de la iglesia donde él pastorea, y me llamó la atención porque el apóstol decía que él hasta lloraba con los anuncios cuando estaba, hermano, de nuevo restaurado. Y cuando uno está, hermano, en ese primer amor, hasta los anuncios lo hacen llorar. Todo, hermano, ver al hermano que está danzando, uno se goza, llora. Hermano, ¿alguna vez usted estuvo así? ¿Se acuerda cuando se convirtió usted al Señor? Solo en la iglesia quería pasar. Y reclamaba, hermano, y decía: ¿y hoy por qué no hay culto? Porque usted quería estar en la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Usted quería estar adorando a aquel que había cambiado su vida, que lo había rescatado de aquella vana manera de vivir, de las drogas, del alcohol, del pecado, de la condenación. Usted quería estar solo en la iglesia. Yo no sé si así fue usted. Ah, qué poquitos. Entonces usted está en el siguiente, Simeón y Leví. Pero yo sí, hermano. Yo mis primeros años de creyente, todos los días me congregaba. Yo crecí en una iglesia donde había todos los días servicios, hermanos, cultos. Y ahí estaba, hermano. En todo lloraba. No había terminado el mensaje y estaba llorando también. Pero en algún momento también perdí esa devoción, ese fervor. Y yo le contaba al hermano Hugo de que yo doy gracias a Dios por mi esposa, porque me ayudó para que no me quedara en el camino, porque a los 2 años más o menos, o 3 años, empecé a cansarme del evangelio. Y empecé a poner pretextos y ya no iba a la iglesia, me quedaba y le decía: ve tú, ahí oras por mí. Y entonces vamos a la iglesia, mira de dónde te ha sacado el Señor. No, sí voy a ir la otra semana. Llegaba la otra semana y no iba, y así, hermano. Y entonces me decía mi esposa: tus hijos van a ser afectados, no te preocupes, llévatelos y oren por nosotros. Pero ¿sabe lo que hizo mi esposa? Esto no, por supuesto, no es ningún consejo para ninguna hermana, ¿verdad? Porque ese fue el rema de ella.
Y yo estaba sentado con el control de televisión y vete, hombre, hay horas por mí, hombre. No, hoy no tengo ganas de ir a cambiar el canal cuando ella levantó sus manos. Y yo dije, ya va la religiosa. Y dije, ya solo le falta hablar en lenguas y empezar a temblar y todo. Pero no, hizo una oración y le dijo, Señor, si este hombre es de tropiezo para mi vida y para mis hijos, mejor mátalo y llévatelo, le dijo, hermano. Dios eterno, le digo, delante del Espíritu Santo. Si ella lo testifica cuando predica. Ella lo testifica en la iglesia. Y yo, ya bromeamos pues. Y no ande jugando con esas cosas. Y entonces le dije, ¿a qué hora es el servicio? Vámonos. Así ni ganas de quedarme, pero gracias a Dios, hermano, desde ese día hemos caminado. Sirvió de bendición para mi vida. Dios mío, hermano. Algunas hermanas tienen que hacer eso. Y el hermano sea listo, levántese en el nombre de Jesús. Entonces, veamos qué significa ser primogénito. Esto es interesante, hermanos, porque no podemos perder esa posición. Rubén, tú eres mi primogénito otra vez, mi poderío, el principio de mi vigor. Pero definámoslo. ¿Qué es el primogénito? Eres el que tiene el poder de la semilla. En agricultura eso se le llama poder biótico. Una pequeña semilla chiquitita, por dentro trae todo un futuro. Esa semilla tiene el potencial para seguir fructificando árboles con más frutos y frutos con más semillas, que van a dar otros árboles y otros frutos con más semillas, hermano, de generación en generación. El poder de mi semilla, eres el que guarda el poder de la manifestación de la visión en la semilla. Porque cuando hablamos de primogénitos, desde el punto de vista de la cultura de este pueblo, es muy diferente a lo que para nosotros era, o por lo menos para mí, ser primogénito. Yo nací en un hogar donde yo fui el primogénito, pero ¿cuál era la idea de mi padre de que yo era primogénito? Solo que llevara su primer nombre, sus nombres. Mi padre se llama Mario Héctor Rivera y yo era el primogénito, me puso Mario Héctor Rivera. Seguí con la misma onda, nació mi hijo, el primogénito. ¿Cómo cree que le puse? Mario Héctor Rivera. Pero realmente ser primogénito es el hijo que lleva el poder de la semilla, el poder de la visión. Es decir, las cosas que el padre no logra alcanzar en Dios están en su semilla. Y cuando engendra y nace el hijo continúa con la misma visión y llega a hacer cosas mayores que aquel que lo engendró. Pero para eso tenía que mantenerse Rubén como primogénito. Es la fase donde se depositaron los sueños en nosotros para la vida, las metas, la visión, los anhelos y los planes. Es la faceta donde tú le creíste a Dios y sembró una visión en tu vida. Cuando recién convertido, al día siguiente, posiblemente algunos de nosotros que hoy somos pastores ya anhelábamos ser ministros. Porque desde el principio Dios te rescató y al ver de dónde te sacó, quiero predicar, hablar del amor de Dios, yo quiero testificar. Dios empezó a trabajar una visión dentro de ti y por eso algunos de nosotros estamos como pastores, como ministros de Dios. Yo no sé si usted, pero yo sí. Quise servirle a Dios con todo mi corazón. Eres mi poderío, tienes mi motivación, mi entusiasmo, mi fuerza. Tienes mi habilidad, mi esfuerzo y la fuerza, que son dos cosas diferentes. Rubén, tú tienes todo esto. Miren lo que era Rubén. La Biblia sigue diciendo, si estamos continuando definiendo esto, eres el principio de mi vigor o fuerza, el poder de los pequeños comienzos. Eres el que tiene la excelencia de la dignidad y la excelencia del poder. Eres inspirado para ir en elevación e ir de poder en poder. Todo esto significa lo que Rubén le dijo. Preeminencia. Tienes la excelencia de la dignidad, pero la perdió. Entonces ser primogénito significa muchas cosas.
Según la Biblia, el primogénito tiene derecho a doble porción. Representa la preeminencia familiar. Representa el derecho de actuar como futuro gobernante de la familia. Si falta papá, el primogénito se queda. Era como el sacerdote de la familia, el líder de los hermanos. Era el que tenía estado de preferencia en santidad, autoridad, soberanía y responsabilidad. Tenía el derecho de sucesión. Vuelvo a la carga. Si el padre ya no estaba, el hijo tomaba ese derecho. Debido a eso se convertía en la cabeza de la familia. Era como el alma y el carácter del grupo social, responsable de su continuación y bienestar. Mire lo que significa la primogenitura de Rubén. Y la perdió. Y afectó a todos sus descendientes. Siendo profanado Rubén, afectó a sus descendientes. Ahora los hijos de Rubén eran considerados profanos y los destituyeron de su lugar. Pero entonces me llama la atención que lo que dice Jacob estuvo en Rubén, pero viene el tiempo de Moisés. Cuando Moisés entonces se dirige a las 12 tribus también antes de morir. Jacob antes de morir dijo de Rubén esto, pero Moisés antes de morir dijo de Rubén lo siguiente: que viva Rubén y no muera, y sean numerosos sus hombres. Moisés representa el ministerio de liberación. Moisés representa el ministro que saca de Egipto, pero que tiene una autoridad para darle vida a lo que está sentenciado a sufrir muerte. Pero entonces, ¿qué es lo que puede hacer que Rubén entienda que ha sido afectado por una apostasía de los últimos días y que ahora que le hace un llamado a Elías pueda llevar la piedra al altar y decir: no, yo me voy a restaurar? Significa que si estaba muerto espiritualmente hablando, ahora hay un pregón para él, y es que tiene que vivir y no morir. Y la palabra que utiliza, hermano, me llama la atención. Esta palabra que utiliza Deuteronomio 33:6 es la palabra chayá. Que viva Rubén es chayá. Y la palabra chayá significa que resucite, que reviva. Hay que vivificarlo, hay que animarlo, que vuelva a tener la vida superior de Dios. Rubén, que se levante. Está hablando de que la única manera para que Rubén se vuelva a levantar es que experimente un avivamiento. Y la Biblia dice que en los últimos días, dice el Señor, Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, y van a haber profecías, van a haber visiones, van a haber sueños. Hermano amado, va a haber un avivamiento. Ese es el tiempo de ese avivamiento. De tal manera que si hay alguien entre medio de sentido que su vida espiritual ha descendido, hay un pregón para ti, y es que vivas y que no mueras. Y que hoy te están dando la oportunidad de que traigas al altar restaurado tu carácter, tu nombre, tus experiencias, las cosas que te dañaron, que reconozcas de qué estás caído y de qué te quieres levantar en el nombre de Jesús. Pero para nosotros es que vivamos cualquier área en la que hemos menguado nosotros. Ahora, note usted que me llama la atención todo esto, porque quiero darle un panorama entonces de lo que significa ser primogénito si somos restaurados. La primera relación con el primogénito, la primera vez que se habla del primogénito es con relación al bastardo. La segunda vez que se habla del primogénito es con relación a lo que dijo Eliseo. Es decir, cuando se habla del bastardo, Dios puso una ley que al bastardo, por ser primogénito, había que darle doble porción de todo. ¿Sí o no? ¿Ha leído ese pasaje o no? No todos no lo han leído. Ya lo vamos a poner.
Y entonces en los días de Elías había uno que andaba arando la tierra con unos bueyes. Y dice que un día pasó Elías al lado de él y extendió su manto. Y aquel, dice la Biblia, le siguió y se dejó discipular por Elías. Pero cuando le fue anunciado a este discípulo, que era Eliseo, que su señor le iba a ser arrebatado, le dijo: dame una doble porción de tu espíritu. Eliseo, ese gran hombre que continuó la tarea de Elías en lo profético, era un primogénito caído de sus padres. Porque él se acordó de lo que está escrito en Deuteronomio y sabía que Dios había puesto una ley de que todo primogénito, aunque fuera hijo de la despreciada, por haber nacido de primero, destituía al primogénito de la amada. Y entonces, por ser bastardo, tenía derecho a ser restaurado y que le dieran ahora como primogénito la doble porción de todo. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que nosotros somos la iglesia de los primogénitos? Porque Dios te quiere dar doble porción en todo. Porque Dios quiere darte doble porción en todo. Y si aunque nos hayamos apartado, aunque el ritmo de nuestro caminar o de nuestro correr haya descendido y ya no llevas la misma velocidad, este es el tiempo donde hay oportunidad, hermano, a través de la misericordia de Dios, de ser libres y de recuperar el ritmo, recuperar, hermano, la posición, recuperar todo aquello que habíamos perdido. Este es el tiempo. Entonces, doble porción para el primogénito. Déjeme explicarle entonces de qué puede recibir doble porción. Por ejemplo, dice Deuteronomio, aquí está el pasaje 21:15: si un hombre tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida, y tanto la amada como la aborrecida le han dado hijos, si el primogénito es de la aborrecida, el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, sino que reconocerá al primogénito al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor. Rubén, tú eres mi primogénito, el principio de mi vigor, porque él es el principio de su vigor. A él pertenece el derecho de la primogenitura. Y esto es lo que sabía Eliseo. Eliseo no estaba pidiendo, hermano, algo insignificante. Cuando le dijo a Elías: si tú ves que soy quitado, entonces te daré lo que pides, porque cosa terrible has pedido. Y entonces le dijo: dame una doble porción de tu espíritu. Él sabía, era un primogénito que necesitaba ser restaurado, necesitaba recibir el doble de bendición. Por eso se dice de que Eliseo hizo el doble en milagros que Elías. Entonces, mire, la doble porción para el primogénito. ¿Cuántos primogénitos hay acá? Hermano, es posible que aquí hayan primogénitos biológicos. Levante la mano, ¿cuántos primogénitos biológicos hay? Yo soy primogénito. Ok, baje su mano. ¿Cuántos primogénitos espirituales hay? Es decir, primeros convertidos en su familia. Okay. ¿Usted no se ha dado cuenta por qué los primogénitos tienen tantas batallas? El que más problemas tiene en la familia son los primogénitos. Y esto está dicho. La antropología lo enseña. La psicología lo enseña. Las organizaciones que trabajan, hermano, con la conducta o el carácter del ser humano, saben que el primogénito es el que da más problemas y que tiene más problemas. Es el que más le llueve.
Por eso nosotros vemos en la Biblia algunos primogénitos que fueron atacados, no se mantuvieron en su primogenitura. Caín era primogénito y fue destituido. Esaú era primogénito y fue destituido. Ismael era primogénito y fue destituido. Israel, tú eres mi hijo, mi primogénito, fue destituido también en un momento. Fue apartado de Dios. Todos los primogénitos han tenido grandes conflictos. En otras palabras, el mundo de las tinieblas odia al primogénito. Por eso que le ataca. Si usted tiene primogénito, comprenda por qué su primogénito tiene batallas. Y ese es por el que más debemos orar, gemir, interceder por él, bendecirlo, arrancarle las maldiciones, arrancarle todos los dichos, los agüeros en contra de él, porque es primogénito. Y quiero decirle por qué: porque Satanás odia a los primogénitos. ¿Y sabe por qué? Porque él fue primogénito. Él fue el querubín primogénito, de ninguno otro se habla como se habla de él en Ezequiel capítulo 28. Tú eras el querubín protector. Y describe Ezequiel que estaba vestido de piedras, que se paseaba entre piedras de fuego. En el santo monte estaba de toda perfección y toda hermosura. Los tamboriles, las flautas fueron hechas en el día de tu creación. Había sabiduría. Era el querubín primogénito. Le dice la Biblia en Isaías: tú eras el portador de luz. Él era el lucero de la mañana. Pero como primogénito de la creación de los querubines, profanó algo y fue destituido. Y ahora él ataca a todos los primogénitos, hasta que aparece un bendito Jesús que restaura a los primogénitos. Y él es el primogénito entre los hermanos, el primogénito entre los muertos. Él es el primogénito, hermano amado. Ahora dice Pedro: tú eres el lucero de la mañana. Y por medio de él constituye la iglesia de los primogénitos que se tienen que levantar. Dios te va a arrancar de la última línea donde te has ido segregando y te va a poner al frente, porque tu lugar es como primogénito. Bendito sea Dios. Tú y yo no nos rescataron para estar de cola, sino para estar de cabeza. No nos rescataron para estar abajo, sino para estar arriba. Y este es el tiempo para ti, donde en otro orden se ha dicho que los últimos ahora seremos los primeros. Primogénitos. Somos primogénitos, hermano. Hermanos, si yo sé que mi vida es terrible, los ataques, ahora entiendo los ataques que tuve y por qué yo le traigo, hermano, a la obra de las tinieblas tantas ganas. Y escribo de eso, y predico de eso, enseño de eso, me mantengo. Cada vez que abro la Biblia, guerra espiritual miro. Porque fui atacado por mucho tiempo por ser primogénito. Mi hijo Mario, el primogénito, también. Y ahora nosotros como primogénitos, cuando hablamos del primogénito espiritual, no necesariamente se refiere solo al varón, porque también las mujeres pueden ser primogénitos, porque está en la iglesia. Entonces las mujeres pueden recuperar una nueva herencia de bendición para el resto de los descendientes. Bendito sea el Señor. Ahora mire entonces lo que dice la Biblia. Y cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Como primogénito estaba hablando. Y él dijo: has pedido una cosa difícil, sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así sucederá. Pero si no, no será así. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, lo vio Eliseo y clamó diciendo: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos, los rasgó en pedazos. También recogió el manto de Elías que se había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán.
Cuando usted busca esa palabra, el manto, es una palabra hebrea que quiere decir el aderez. Y la palabra aderez significa un chaleco de gloria. Es decir, que Elías traía un chaleco de gloria, que era el uniforme para que las huestes de Dios lo persiguieran y lo respaldaban con lo que él hacía. Ahora lo tenía Eliseo, y cuando se lo puso a Eliseo, por decirlo así, entonces allá arriba se dio una orden diciendo: ahora le pertenece al primogénito de la doble porción que se quedó en la tierra, que todos los ángeles, que todas las huestes de Dios respalden lo que se haga, porque Él tiene doble porción de su espíritu. Y eso es lo que a nosotros nos van a dar en estos días, especialmente en medio de este tiempo, hermano, de tinieblas, donde ahora será una batalla de luz contra luz, pero usted con la luz verdadera en doble porción va a poder distinguir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Podrá entonces señalar lo malo de Dios para glorificar lo bueno de Dios en su vida. Bendito, dele palmas al Señor de la gloria. Alabado sea el Señor. Entonces, Rubén dice ahora a Hebreos: vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriada de ángeles, a la asamblea general, la iglesia de los primogénitos. Oiga, hermano, este glorioso. A la asamblea e iglesia de los primogénitos, que han tenido tantas batallas, que les ha llovido sobre mojado, que el diablo los ha odiado, pero hasta aquí Ebenezer para ellos. El Señor ha sido su roca de ayuda, y aunque están casi vencidos pero no derrotados, les dan una doble porción del Espíritu de Dios, para que nos levantemos, hermano, y tengamos ese altar de hombre restaurado, que ahora nos han devuelto la oportunidad de seguir adelante. Entonces, tenemos que entender de qué Dios nos dará doble porción. Primero, como el primogénito tiene doble porción, ahora hay que ver en la Biblia qué es lo que se menciona doble porción. Entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y sucederá que en el 6º milenio, ¿me voy a entender? El 6º milenio no ha terminado. Estamos en ese tiempo. Y en el 6º milenio, para los primogénitos, prepárense, porque ellos van a recoger una doble porción de un pan espiritual que va a descender. Para nosotros los ministros, revelación en doble porción, remas en doble porción, doctrina en doble porción. Para el pueblo, pan de nobles, pan de ángeles, pan de príncipes en doble porción para ti. Nuestra alma en medio de la crisis del mundo va a ser alimentada con doble porción, porque Dios va a prosperar tu alma, la va a sanar, la va a liberar, la va a consolar, la va a fortalecer, va a cerrar los agujeros, va a quitar toda, hermano, influencia de profanación, y volverás a ser el hombre y la mujer santa en Dios, que derramará Dios su presencia y se quedará ahí dentro de ti, que no te dejará dormir por la noche. Será tanta la gloria de Dios que mientras estés en tu lecho, ahí se darán los ríos de agua viva, y hablarás en lenguas espirituales, hablarás misterios con Dios, porque antes de que Él aparezca te llenará de una gloria postrera que será mayor que la primera, dice la Biblia. Entonces aquellos que se burlaban de ti
y te acusaban y te señalaban porque te habías alejado del Señor, ahora serán sorprendidos cuando te vean que tienes una hambre por el Señor, que tienes un deseo de intimidad con el Señor, que le has dado prioridad a las cosas de Dios, porque te van a alimentar doble por los tiempos de desnutrición que viviste espiritualmente hablando. Doble porción de maná. Interesante, hermanos. Que el maná se le dio a Israel específicamente cuando estaba en una transición de la esclavitud a la tierra de la prosperidad. Para poder entrar a la prosperidad, te tienen que cambiar toda la nutrición vieja que traemos de la esclavitud. En Israel, cuando Israel era esclavo en Egipto, comió pepinos, melones, puerros, ajos y cebollas. 6 alimentos. Eso era el alimento de ellos. Y cuando ellos no entendieron esta transición. Cuando Dios les dio maná, ellos decían: aquí puro maná hay. Nos acordamos del pescado, del pepino, de los melones, de los ajos, de las cebollas, de los puerros. Hermano, ¿sabe qué necesitaban ellos? Volver a comer esos alimentos. Dicen los entendidos que cuando se hace un licuado de esas 6 cosas, produce diarrea y fiebre. Y era la única forma para no ir a hacer ladrillos con sus pies que iban a servir para la ciudad del faraón Pitón, que es un altar que hablé hoy temprano. Era la única forma, pero Dios, antes de darles 7 nuevos alimentos en la tierra de la abundancia, los tenía que descontaminar, dándoles un maná, un pan que no llegaba al aparato digestivo, sino que se deshacía en la boca. Ellos agarraban, se lo ponían en la boca y se les disolvía. Pero tenía tanto poder ese alimento, capaz de mantener unida el alma, el cuerpo y el espíritu con una fuerza increíble. Y ellos no lo entendieron. Ellos querían los gritos de gato en el estómago, hermano. Cuando uno come y se indigesta, ¿verdad? Parece que la batalla de 2 gatos le hacen las tripas a uno. Ellos estaban acostumbrados a eso y dijeron: no. Dicen los entendidos que el maná tenía el poder de convertirse en el sabor de lo que la persona quería comer. Si solo se ponía: me quiero echar una milangosta, sentía el sabor a langosta. Los salvadoreños una pupusa revuelta. Los mexicanos unos tacos, no del pastor, de cabeza. Y así, hermanos, agarraban los sabores. Y ellos lo menospreciaron. Pero para usted y para mí va a ser lo que va a mantener unido íntegramente el espíritu, el alma y el cuerpo en los últimos finales, en los tiempos finales. La integridad de Dios en nuestra vida, porque escrito está: y el Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Santidad en el cuerpo, santidad en el alma y santidad en el espíritu. ¿Sabe lo que quiere decir el griego cuando dice y todo? La palabra griega todo es holocleros, que quiere decir no está fragmentado, no está dividido, no está hecha a pedazos su alma, está restaurada. Se ha vuelto a unir las piezas por donde se profanó. Dios sanó la herida. El trauma que tenías, Dios lo sanó y lo cicatrizó. Y ahora el alma, hermano, tiene completas sus piezas. Y ahora el alma tiene el poder como un ser tripartito que intercala en 2 dimensiones. Tiene el poder para agarrar al espíritu de una mano y al cuerpo de otra mano. De tal manera que ahora Dios tiene, hermano, la libertad en este sentido de hablarle al espíritu, sabiendo que el espíritu va a procesar lo celestial y se lo va a pasar el alma. El alma va a procesar lo espiritual y se lo va a pasar al cuerpo, y el cuerpo va a procesar lo material. Y de esa forma la integración en el ser tripartito se ha restaurado y ha vuelto a ser primogénito de nuevo.
Bendito sea el Señor. Esa es la obra de restauración que por misericordia de Dios podemos alcanzar ahora, libres por su misericordia. Mire qué más nos darán doble. Yo no sé cuánto tiempo tengo, hermano. Ya se me fue la hora. Bueno, 5 minutos. Y como dice el hermano Billy, por cada uno. Tengo un par de horas. Ya voy a terminar. Lo robado será restituido en doble porción. En toda clase de fraudes, ya se trate de buey, de asno, de oveja, de ropa o de cualquier cosa perdida de la cual pueda decir: esto es la causa de ambos, se llevarán ante los jueces, y aquel a quien los jueces declaren culpable pagará el doble a su vecino. El diablo está obligado a devolver en doble porción lo que te ha quitado durante tu vida. No tiene derecho a mantener, porque así como Israel fue sacado con todas las riquezas de Egipto, así el pueblo del Señor en el arrebatamiento, Dios te va a bendecir sin ninguna limitación, porque ahora sí eres capaz de retener la bendición que Él derrame en tu vida. Doble porción para ti. Restitución. Devolución significa esa palabra. Compensación en doble porción. Te van a pagar intereses. Rapidito voy. Amarás y serás amado. Pero Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Y su rival amargamente. Vas a conocer de nuevo el primer amor de Dios, y Dios te va a demostrar tanto su amor, y te vas a sentir la persona más amada, y con ese amor Dios va a restaurar todo el rechazo que has sentido y el desprecio que has sentido a través de los tiempos. Es interesante esto. La Biblia habla de una mujer diferente a Ana. Y por cierto, la otra mujer era tan estéril como era Ana. En la Biblia aparecen en el Antiguo Testamento 6 mujeres estériles. Una de ellas era Ana. Pero hay una que me llama la atención, que era Lea, la despreciada de Jacob. Aquel se casó por Raquel y le dieron a Lea. Y cuando él se despertó el día siguiente y la vio, dijo: esta no era la que yo quería. Parece que Lea no era muy agraciada, hermano. Dicen unas versiones que tenía sus ojos enfermos o delicados. Otra dice que era visqueada. Y entonces aquel la despreció. Pero interesante que la Biblia dice que no la amaba. No dice que amaba más a Raquel, sino que amaba a Raquel y a la otra no la amaba. Pero interesante que de todas las mujeres de la Biblia que tenían y que dieron a luz hijos, los vientres de Sara, el vientre de Sara tenía un nombre. El vientre de Elizabeth tenía cierto nombre. Y así sucesivamente las mujeres estériles, sus vientres tenían diferentes nombres. Pero el vientre de Lea se llama Rahem. Y el apóstol Edwin puso las palabras hoy. Y Rahem quiere decir misericordia. Entonces el vientre de Lea era un vientre de misericordia, que dio a luz hijos de misericordia. ¿Y qué le quiero decir con esto? Cuando usted mira de las mujeres que edificaron casa a Israel, se le atribuye en el libro de Ruth a Raquel y a Lea. ¿Sí? Cuando están bendiciendo a Ruth, le dicen que seas como las matriarcas que edificaron casa a Israel, Raquel y Lea. Cuente cuántos hijos tuvo Lea y cuántos hijos tuvo Raquel. Cuando usted busque en la Biblia, la rechazada, la que no quería Jacob, tuvo 7 hijos. Mire qué bandido. Y a la amada tuvo el resto. Pero entonces, ¿quién edificó más casa a Israel? Lea, la rechazada. Y entre ellos está Rubén.
Ahora, cuando iba de regreso Jacob para encontrarse con su hermano, después de 20 años que venía con todo lo que el Señor lo había bendecido, no se dio cuenta Jacob que primero puso a Lea y después puso a Raquel, sin darse cuenta. Jacob quería aparentar con su Raquelita y decía, quizás, ¿verdad? Cuando mi hermano mire que la Raquelita para el tráfico, me va a felicitar. Pero no se dio cuenta, puso a la disqueada por delante. Mire lo que hace Dios. Y es interesantemente que la Biblia dice que cuando cuando dio a luz Raquel su último parto, que en su dolor le pone a un hijo Benoni. Me llama la atención de que la Biblia dice que murió en el camino rumbo a Efrata y ahí fue enterrada. ¿Sí? Pero cuando se murió Lea, ¿dónde cree que la pusieron? En la tumba de los patriarcas y las matriarcas, al lado del que la despreció. Ni en la muerte se la pudo quitar. Ni en la muerte se la pudo quitar, la despreció. Y el Señor dijo, no, eso es sanar el rechazo. Eso es cuando el Señor dice, voy a quitarte la amargura del rechazo que sientes por ser la más despreciada o despreciado. Te voy a hacer que seas el más amado, demostrándotelo y restaurando tu posición y poniéndote en el lugar donde otros no te han querido ver. Dale palmas al Señor de la gloria. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Todo sufrimiento será consolado con el doble. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que había poseído. En cuanto más dolor te han provocado y has tenido en este tiempo y has tenido pérdidas, qué sé yo, el Señor se compromete a bendecirte el doble, haciéndote aumentar en el doble todo sufrimiento. Dele palmas al Señor. Pastores que les ha tocado llorar, sufrir, padres de familia que les ha tocado llorar y sufrir, te anuncio que en el año y el retiro de ser libres por su misericordia, te van a restaurar tu bienestar, dándote aumento en el doble de todo. Dele palmas al Señor. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Prepárate para la bendición que viene, hermano. Si te ha tocado sufrir escaseces y limitaciones, prepárate para la bendición que viene para ti. Aumentó al doble. Mire esto otro. Doble porción en la tierra para el sacerdocio. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se os llamará. Comeréis las riquezas de las naciones y en su gloria os jactaréis. En vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción. Y en vez de humillación, ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto poseerán el doble en su tierra y tendrán la alegría eterna. Si no reconocían tu sacerdocio en casa como hombre de Dios, te lo van a devolver en doble porción. Y tiene que ser así, porque estar bajo la orden de Melquisedec, una nueva orden, ya no la orden de Aarón,
Porque en la orden de Aarón solo se era sacerdote, pero en la orden de Melquisedec se es rey y sacerdote. Entonces vas a ser parte del reinado del Señor, teniendo dominio sobre las fuerzas espirituales de las tinieblas. Pero también vas a ser, mi amado hermano, un hombre de Dios que va a poder ministrar lo santo y lo sagrado. Vas a tener el poder para neutralizar los efectos de maldad en contra de tu familia. Cuando tus manos se levanten en medio de tu casa, las fuerzas del infierno temblarán, porque se darán cuenta que se ha levantado hombre o mujer, sacerdote de una nueva orden. Bendito su nombre. Y termino con esto, hermanos. Te van a devolver el honor los ancianos que gobiernan y enseñan. Oiga esto: que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Te van a restaurar la deshonra. Si fuiste deshonrado alguna vez, si te deshonraron, si te ha costado que te reconozcan. El reino de Dios es una cultura de honra, donde Dios tiene niveles de honra. El máximo nivel de honra le pertenece a Dios, y cuando honramos a Dios, Dios se encarga de honrar al que lo honra, porque escrito está: Dios honra a los que le honran. De ahí dice la Biblia: hay que honrar a los padres. Honra a tu padre y a tu madre, y te irá bien en la tierra y serás de larga vida. Todo lo que da vida, honra requiere. Los ministerios, los profetas tienen que ser honrados. Los ministerios tienen que ser honrados. El hombre de Dios tiene que ser honrada. La mujer de Dios va a ser honrada. Hermana, mujer, aunque haya fallado y tu familia te señale, Dios te va a devolver la honra, el honor en doble porción. Varón de Dios, aunque hayas cometido una falta y te sientas que no te reconocen, no te respetan, no te honran, este es el tiempo donde traigas tu piedra al altar de los justos, y Dios te va a devolver el doble en honra, porque eres primogénito y te mereces la doble porción. Dele palmas al Señor de la gloria. Dios mío. Quiero finalizar, hermano, aunque todavía tengo para seguir, porque hay que hablar de 11 más piedras. Y solo con esta me llevé 1 hora. Pero Dios quiere hacer un llamado a aquellos que son parte, por predestinación de Dios, a ser iglesia de primogénitos. Pero en el transcurso de su caminar les vino un ataque y sufrieron una profanación. Y ahora habían sido destituidos, porque ese era el orden, de que todo profano sea quitado de la prioridad y puesto en otro lugar. Pero en el año de la misericordia, Dios hace borrón y cuenta nueva. Y si estabas por último, hoy te anuncia: Dios te quiere adelante. Quiere que levantes tu cabeza y camines erguido, no orgulloso, pero sí restaurado por aquel Dios que es profundo en misericordia. Póngase sobre sus pies, por favor. Esta es una noche maravillosa, donde Dios ya no necesita explicarnos más. Donde ahora el Señor te dice: Rubén, primogénito, trae tu piedra al altar. Trae aquello que estaba endurecido de nuevo al altar. Si tú eres de esos primogénitos que necesitan volverse a la vida del altar, este es el llamado para ti. Ven, vamos a orar y a ministrar. Tú eres primogénito.